noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy tengo un gusto de tener a dos distinguidos invitados a quienes presentaré inmediatamente. Primero al señor embajador Miguel Ángel Ibarra. Él fue viceministro de Relaciones Exteriores en el año 2009 al 2011, y también al embajador licenciado Fernando González Davison, quien pues hemos tenido el gusto de tenerlo varias veces ya acá en nuestro programa. Bienvenidos, señores embajadores. Es un gusto, doctor Arredondo, estar aquí en su programa tan positivo. Muchas gracias. Pues la verdad es que siempre antes de empezar un programa nos sentamos un rato a platicar, a tomar un café con los invitados, y esta vez pues no había forma que entráramos acá ante las cámaras porque estaba tan alegre la discusión y tan entusiasmada, que yo creo que ustedes van a tener también una muy buena apreciación de lo que sucedió en ese momento cuando estábamos platicando con los señores embajadores. ¿Sobre qué temas hablamos? Hablamos de una serie de temas, y en alguna forma todos ellos relacionados con asuntos de primera importancia para Guatemala, para su política internacional y en general para los aspectos de la vida de cada ciudadano guatemalteco. ¿De dónde origina pues la idea de hacer este programa? Han pasado muchas cosas recientemente, dentro de una de ellas pues una declaración del señor nuncio apostólico, en la cual él hace un llamado a la comunidad de diplomáticos representados acá en Guatemala o representantes de sus países para pedirles de que haya una limitación en la injerencia o en la forma en que se dedican ellos a expresar su opinión dentro de lo que son los quehaceres de la vida nacional, tanto pública, política, social. Esto obviamente genera una serie de otros comentarios uno tras otro. Por ejemplo, el señor obispo Monseñor Oscar Bian también viene y se une a esta expresión del señor nuncio apostólico y habla sobre el hecho de que debe respetarse el hecho de que el país pues tiene el derecho a tomar sus decisiones, y que no es bueno que participen muchos diplomáticos de afuera expresando opiniones. Claro que todo esto estamos ampliamente claros, agradecidos por otro lado con la cooperación internacional que hemos recibido de países amigos, de países hermanos, pero aquí es donde surge la discusión. ¿Hasta qué punto, cómo, cuándo, cuál es la forma correcta, cómo debemos de manejarnos en estas situaciones? Espero, señores embajadores, que haya hecho yo una buena introducción del tema que ahora nos está tocando platicar. ¿Creen ustedes que puse correctamente lo que ha venido sucediendo en relación con las expresiones del señor nuncio apostólico y del señor obispo? Bueno, también hay que mencionar lo que ha mencionado la prensa escrita, en particular Prensa Libre, que ha hecho alusión tanto en una editorial como el periodista Morales Chúa, que pone ahí más o menos en el contexto en que se dio la alusión del nuncio, y es en referencia, según el periódico y la Prensa Libre, a que es una respuesta a una carta enviada de manera como circular de parte de Cancillería a las embajadas y organismos internacionales acreditados en Guatemala, en donde le hace ver que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en donde se prohíbe la injerencia en los asuntos internos del país. Y lo que presenta la discusión en este caso, mi estimado doctor, es el asunto de cómo interpretar la injerencia en política internacional. En política internacional podemos ver que está referido este asunto de injerencia casi como una intervención, porque injerencia es casi como una intervención en asuntos políticos y a veces militares. A eso está refiriéndose, que puedan complotar contra un Estado o que puedan querer hacerle daño. Pero mi apreciación en este caso, no hay una injerencia si no hay este tipo de amenaza para un Estado. Creo que hay que valorar y ver a los juristas cómo entienden lo que es injerencia. Y América Latina lo que sí tiene es una gran trayectoria en materia de intervención, sobre todo a la luz de la intervención de que hacía Estados Unidos
dentro de la Guerra Fría y aún antes, como Banana Republic y luego como parte de la Guerra Fría, que aquí intervenían Moscú en su zona de influencia y Washington acá. Pero eso se acabó. Y bueno, en yo este sentido, no sé, ¿verdad? Eso se acabó, valdría la pena ver cuándo y en qué momento. Embajador Ibarra, ¿qué piensa usted, digamos, de esto que estamos hablando en este momento? Gracias, doctor. Buenas noches a la audiencia de Acción Positiva. Creo que es muy importante hablar sobre este tema que nos atañe y que en este momento, pues como bien decía el embajador González, los medios han sacado a luz o han dado cobertura a las declaraciones del nuncio apostólico. Yo creo que hablar de intervención, no intervención, tendríamos que irnos a la historia, de la soberanía, y en eso encontramos una serie de cuestiones en las que cómo manejamos el tema de intervención. Es decir, lo que decía el embajador González, lo que habla, habría que poner en su contexto el artículo 41 de los Acuerdos de Viena, para explicar con más detalles a qué se refiere la intervención o la injerencia de los embajadores en la política interna del país. Es decir, porque pueden haber intervenciones que vienen a ayudar a los países, y no necesariamente esto se hace a través de publicidad en los medios, sino que intervenciones que puedan favorecer. Y más que todo, el artículo 41 de lo que habla son intervenciones que puedan afectar al Estado donde se está acreditado. Entonces, creo que deberíamos de revisar la historia y lo que decían, lo que pasó, por ejemplo, en el tiempo de la Guerra Fría. Algunos países decían, bueno, somos independientes, no tenemos intervención de tal potencia, pero sí estaban, digamos, manejando políticas de otra potencia que existía en esa oportunidad. Y no necesariamente, digamos, acciones que fuesen negativas para el país, sino que podrían ser positivas. Ahora, yo creo que para que no tengamos ninguna intervención aún positiva, el Estado debería ser un Estado fuerte, capaz de cumplir lo que la Constitución política, en este caso de Guatemala, establece, que debe de tener la capacidad de darle salud, de darle trabajo, de darle todo el bienestar a sus ciudadanos. Pero sí, nosotros revisamos en el tiempo recién, los últimos quizá 30 años, Guatemala se ha convertido en un país que expulsa a sus ciudadanos. Como consecuencia de ello, tenemos quizá cerca de 2 millones de guatemaltecos viviendo fuera de Guatemala, y quizá de esos 2 millones, un 95% podrían estar en Estados Unidos. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Guatemala se ha convertido en un país que expulsa a sus ciudadanos. Como consecuencia de ello, tenemos quizás cerca de 2 millones de guatemaltecos viviendo fuera de Guatemala, y quizá de esos 2 millones, un 95% podrían estar en Estados Unidos. Claro, obviamente, siempre hay un espíritu nacionalista, ¿no? Y pues el ciudadano común siempre se pregunta, dice, bueno, ¿quién manda en mi país? ¿No? Por decir necesariamente Guatemala. Pero muchas veces acá tú mencionabas, señor embajador, el hecho de Banana Republic, ¿verdad? O sea que tenemos una larga historia de intervención
y de que aparentemente siempre hay un poder atrás que está dirigiendo lo que nosotros hacemos. El término soberanía, usted lo mencionaba, embajador Ibarra, que es un término cambiante y que en realidad en etapa de globalización pudiera variar el concepto. Y por otro lado, el hecho de que siendo un Estado fallido prácticamente porque no estamos siendo capaces de proveer seguridad, educación, empleo, eso nos hace muy débiles ante esto. Porque, por ejemplo, hay países que tienen unas crisis muy grandes también. Recientemente comentábamos antes de entrar acá que ahora que está en plena campaña en Estados Unidos, pues los 3 precandidatos republicanos han señalado y hablan de la tremenda corrupción que hay en Washington. El señor Bernie Sanders, que es el candidato demócrata, también habla que él está luchando contra la gran corrupción en Washington. Hace esto que nosotros digamos, bueno, y mi embajador, ¿por qué no se pronuncia allá y dice, mire, yo quiero hablar en contra de esa tremenda corrupción? ¿O cuál sería la diferencia? Bueno, yo creo que, dijéramos, hay que observar cuáles son las actividades de un embajador dentro de la Convención de Viena, que están ahí muy claras, que básicamente no hace falta un recordatorio, sobre todo a embajadores expertos y con larga tradición diplomática, porque ya lo saben muy bien, pero lo que ha sucedido es que en las últimas décadas se ha visto que los derechos humanos no tienen fronteras, en el sentido que lo que significa corrupción para Guatemala es que a raíz de la corrupción no hemos tenido salud, educación, empleo digno, salarios dignos y toda una serie de consideraciones que son afectan a los derechos del hombre, a los derechos humanos, por así decirlo. Entonces, derivado que los derechos humanos no tienen fronteras, por así decirlo, como es el derecho de los migrantes, donde Mike es un gran experto en el tema, nosotros, como si yo fuera embajador en un país con migrantes guatemaltecos y si abusan de ellos, yo podría ir como embajador a protestar. Pero esa es una cuestión de personalidades. Pero si alguien afecta en Washington a los migrantes guatemaltecos, el embajador de Guatemala tiene todo el derecho de ir a defenderlos. Pero yo estoy seguro, ustedes que me están viendo, que me están escuchando, ustedes mismos acá, yo estoy seguro que nunca han visto a un embajador de Guatemala, ya digamos en Estados Unidos u otro país, excepto tú el caso que mencionas en este momento, pero en general el embajador no ha salido y corre el riesgo que le digan, mire, usted no es grato y vaya a protestar si quiere a su casa, pues, ¿verdad? Pero yo nunca he visto a un embajador guatemalteco que en estos momentos que han habido, pues, digamos, tantos problemas con nuestros migrantes, haya ido públicamente a protestar, haya acudido a un tribunal a ver que estos derechos se preserven. Es decir, yo sé que hay vías diplomáticas oficiales, vías diplomáticas clásicas que son las que deben de seguirse para tratar estos temas. Bueno, hay una cuestión, doctor. Le cuento como una experiencia personal, estando en la Cancillería como viceministro, me tocó asistir en algunas oportunidades a hablar con fiscales en Estados Unidos. Me tocó estar en cárceles visitando a los migrantes y exigiendo el respeto a los derechos humanos de esos migrantes. Me recuerdo cuando en Iowa hubo una redada en un lugar que se llama Postville. Creo que fue una fábrica o un lugar de producción de animales o de procesamiento de carne. Sí. Ahí esa noche fueron día y noche, digamos, fue la madrugada, entraron a la planta y ahí se llevaron más de 4, creo que es la redada más grande de la historia, como 500 migrantes, de los cuales habían más de 300 guatemaltecos. Nos enteramos de cómo se había llevado el proceso, los fueron escuchando de 10 en 10. Yo fui con los abogados nuestros que habíamos contratado para el caso y fuimos a hablar con el fiscal que llevaba el caso. Y hablamos con él muy fuertemente, fue una reunión que al principio fue muy amable, pero al final se tornó una discusión muy fuerte porque los derechos de los trabajadores, de los migrantes nuestros, no habían sido respetados y yo como embajador y como ministro de Relaciones Exteriores
en su momento encargado del tema migratorio, estuve ahí por 3 días, hablé con el juez que llevaba el caso, los fiscales que llevaban el caso, fui a las cárceles donde lo tenían, no me limitaron ninguna acción que hicimos en favor de estos migrantes. Porque la Convención de Naciones Unidas sobre el tema migratorio establece claramente que los derechos de una persona tienen validez en cualquier país, independientemente de cuál sea el estatus migratorio de esta persona en ese país. Se deben respetar los derechos humanos de las personas. Dale solo una pregunta rápida, Sí. embajador. Estados Unidos no ha ratificado muchos de los convenios internacionales de derechos humanos. Bueno, no, la mayoría. ¿Y esto no es como algo en contra de ese respeto a esos derechos de los migrantes? ¿O pudiera ser algo que produjera un problema en ello? Bueno, mire, el tema está en que los países, de hecho le cuento, la convención hasta el día de hoy la han reconocido más o menos 50 países, de los cuales no hay ningún país receptor de migrantes, excepto España, que está por entrar, Rusia, que también creo que quiere entrar, pero de ahí la mayoría son países que son productores de migrantes, digamos así, por usar el término. Por lo tanto, yo creo que lo que hace Estados Unidos, ser como el juez de los derechos humanos en el mundo, es porque se precian de tener democracia y tener un país donde se supone se respetan los derechos humanos. Pero sí han habido violaciones también, particularmente lo que a mí me consta de los trabajadores inmigrantes, digamos, indocumentados en Estados Unidos. Por ejemplo, embajador, aquí en Guatemala, pues en alguna forma somos un puente para mucha migración que viene de Sudamérica, incluso ahora pues del Asia, muchos chinos, muchos filipinos, etcétera, ¿no? Incluso de África hemos visto que ha habido esa presencia, ¿no? ¿Esos derechos humanos de esta gente acá están siendo preservados en Guatemala? ¿O qué hacemos? Vimos el caso recientemente en Costa Rica de los cubanos que después pasaron a Panamá, después pasaron al fin a Miami, pero se volvió hasta un problema a nivel centroamericano. ¿Cuál es la situación acá? Bueno, Guatemala por principio, y es parte, y creo yo que de alguna manera es parte de su política exterior, la defensa de los migrantes, por consideración a los nuestros. Y en ese sentido, Guatemala siempre debería estar con los migrantes de otros países, apoyarlos y no rehuir sus responsabilidades. Creo que la tarea de un guatemalteco o de un gobierno guatemalteco tiene que ser apoyar de manera general a los migrantes, sobre todo por los nuestros que queremos que se defiendan, pues tenemos que defender a estos que están viniendo de fuera. Tenemos que darles un trato especialmente muy humano y ver lo que corresponde en cada caso. Claro que estas migraciones pues imponen costos económicos, incluyen incluso costos sociales, ¿no? Que son importantes que tenemos que medir. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Claro que estas migraciones pues imponen costos económicos, incluyen incluso costos sociales, ¿no? Que son importantes que tenemos que medir. Porque, a ver, ¿qué pasa con el migrante cuando viene? ¿Dónde se queda? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se le regresa a su país? Porque no lo podemos agarrar y mandarlo a Estados Unidos, sino que al revés habrá que mandarlo de regreso a sus países, ¿no? Esa sería la situación que podría crearse. Pero volviendo a nuestro tema inicial, Pero fíjese, digamos. doctor, que es importante lo que usted dice, porque parte, digamos, de la responsabilidad de un Estado es precisamente luchar porque sus ciudadanos no se marchen. Guatemala, creo yo, está en un momento especial para poder tomar el curso, un curso donde pueda llegar a fortalecer las instituciones, y creo que en esto
aprovechar el apoyo internacional para que a futuro las instituciones nuestras hagan las cosas sin necesidad del apoyo internacional. Pero cuando no somos capaces de darle seguridad a nuestros ciudadanos, y tenemos la historia reciente de cuántos niños no acompañados llegaron a Estados Unidos. 65,000 niños aproximadamente de Centroamérica llegan a California y algunos estados vecinos, de niños que estamos hablando de 12 años abajo, quizá algunos hasta de 3 años. Pero recuérdese, embajador, que eso aquí tuvimos un programa también en ese sentido, y en ese momento pareciera que fue una estrategia de mercadeo, si podemos ponerle ese nombre tan feo a una situación humana, en la cual los coyotes promocionaron que los niños se iban, porque existía la creencia de que al estar allá, por el sistema norteamericano de leyes, que también protege al menor, ellos iban a quedar allá. Entonces esa fue la idea que le vendieron a las familias e hizo que de repente mandaran a miles de niños con la esperanza de que por ser niños ya se iban a poder quedar. O sea que hay varios factores involucrados en esto. Pero ahí creo yo, doctor, perdóneme, lo que tenemos que ver es la causa. Ah, claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es precisamente de un Estado débil. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que Guatemala necesita de la ayuda internacional. Guatemala necesita en este momento del apoyo que nos están dando, digamos, otros países. Inclusive, le digo el tema de la CICIG, que es un tema que es el gobierno quien lo pide. CICIG es una cuestión en la que interviene un organismo que es apoyado por varios países y tiene, digamos, el aval de Naciones Unidas. Pero esto lo pide el gobierno de Guatemala. Y hay un convenio en donde lo ratifica el Congreso de la República, y dentro de ese convenio que ratifica el Congreso le da inmunidad, o digamos, sí, inmunidad a los funcionarios de CICIG, obviamente al comisionado y al equipo que trabaja con él. Ahora, ¿qué está haciendo la CICIG? Yo creo que está haciendo un trabajo que se inició en el 2008, justo cuando nosotros empezamos el gobierno. Se dieron una serie de cuestiones, y entonces, ¿qué se busca con eso? La CICIG lo que hace es un apoyo al Ministerio Público para poder hacer las investigaciones necesarias y velar por los movimientos paralelos, digamos, al Estado, para poder contrarrestar el narcotráfico y obviamente últimamente la corrupción que se inició. Es decir, que afloró el año pasado, y como consecuencia hoy en día pues conocemos la historia. Entonces pienso que en ese sentido Guatemala lo que tiene que hacer es aprovechar ese apoyo, pero además aprovechar que todavía tiene recurso humano profesional con el que podría muy bien fortalecer las instituciones para que a futuro Guatemala pueda hacer esas cosas, o fortalecer las instituciones y poder hacer lo que está haciendo hoy CICIG sin necesidad de una intervención de otros países. ¿Qué piensa, embajador? Bueno, yo, como soy historiador, he visto que el papel de... Bueno, vamos a ver Guatemala en su contexto internacional. Y aquí está este libro que tiene unos grandes antecedentes, recién editado, y donde se aclara ahí un poco el panorama de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, porque donde estamos ahora no nos gusta. Tenemos que tener un plan nacional de desarrollo. De eso podríamos platicar en una oportunidad, porque aquí se han hecho planes
por todos los tanques de pensamiento de Guatemala, y Guatemala sigue sin un norte claro a dónde ir. Lo ha hecho Fundesa, lo ha hecho ACIES, lo ha hecho CG Plan, lo ha hecho no sé quién más, la USAC, los lineamientos de los acuerdos de paz, inclusive parecían un esquema programático. Lo que sucede es que no hemos tenido la seriedad, la corrupción ha sido abismal. A veces me recuerdo yo el apoyo de la ciudadanía que dio al embajador Robinson contra los diputados que no querían ceder ante, de quitarle el antejuicio al presidente y hay muchas cuestiones donde el embajador cuestionado, Robinson, pero amado por la ciudadanía en un momento dado, no que se convierta esto en una rutina, pero en un momento dado fue avalado por toda nuestra ciudadanía dentro de ese contexto que la clase política nuestra delincuente entonces necesitaba el apoyo de la comunidad internacional para que los derechos humanos de los guatemaltecos fueran salvaguardados, porque la corrupción, como decíamos, de ese gobierno de Pérez Molina era relativo a daño a la salud, daño a la educación. Estaban violando los que se suponían debían velar por los guatemaltecos, estaban dañándonos. Entonces, aquí hay lo que se llama en derecho internacional derecho a la injerencia. Derecho a la injerencia, que está ya prácticamente muy aceptada cuando los gobernantes, en lugar de gobernar para el bien, se aprovechan, y esto viene de Jean-Claude Ravel, el primero que habló del derecho a la injerencia de la comunidad internacional, cuando un pueblo indefenso no tiene mecanismos de defensa que el apoyo externo que le pueda dar. Y esto ha sido variado para muchas dictaduras, y lo que teníamos en el gobierno de Pérez Molina era casi una dictadura porque no hacían caso a las demandas populares. Era toda una estructura que en alguna forma todavía lo vimos este fin de semana en la publicación de La Hora, donde Telma, nuestra gran Telma Aldana, estaba siendo tratada de ser manipulada por esas mismas fuerzas oscuras. Por eso es que creo yo que tenemos que salir adelante, superar este tema de la circular de Cancillería, tal vez un hierro, ahí faltó la cortesía normal. El presidente mismo de Guatemala, ya Jimmy Morales, ha dicho que quiere mantener la CICIG en Guatemala y que no ha habido injerencia durante su gobierno. Lo importante es el interés nacional que debe defender la Cancillería. O sea que hay una voluntad expresa del presidente Morales de mantener la CICIG, de mantener el programa para el plan de prosperidad para el Triángulo Norte, que nos va a motivar a nosotros a definir una política exterior concreta y definida y puntual, y a eso deberíamos apuntar. Obviamente, cuando estábamos hablando con los señores embajadores antes de empezar el programa, pues todos estos temas que hemos venido tocando para acá estaban también en el aire, y aquí siguen, y ven ustedes cómo hemos seguido aumentando y aumentando, porque yo quiero contarle al señor embajador Ibarra lo que piensa acerca de lo que ha estado diciendo el señor embajador González. Desafortunadamente, aquí hay una cosa que se llama reloj, y este reloj avanza y avanza y avanza. Así que, señores embajadores, yo desde ya les acepto su participación en nuestro siguiente programa, porque yo creo que tenemos que seguir profundizando un poquito más en esta temática que yo creo que es bien interesante y fundamental para el desarrollo de Guatemala. Hoy nos vamos a tener que ir, pero los invito a que me acompañen en el siguiente programa. Y a ustedes que han estado con nosotros, pues por favor, los esperamos también el próximo domingo con más acción positiva en el otro programa con los señores embajadores Ibarra y González de Davison. Buenas noches, nos vemos hasta el próximo domingo.